y vamos a ir compartiendo el archivo que ustedes ya tienen. Y me sacó. Sí. No, fue que se desconectó el internet desde acá. Ustedes no los pueden sacar otro, sino solamente si yo los sacara desde acá. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla. Esto ustedes ya lo escribieron. Y vamos a hablar del rol que tuvo la Iglesia Católica durante la colonia. Cuando los españoles llegaron a América, la religión de los indígenas que vivían aquí en América no era el catolicismo. Ellos creían en la naturaleza, adoraban a los animales, adoraban a la luna, adoraban al sol, adoraban al río, a las lagunas, ¿sí? Exactamente. Ellos adoraban lo que les servía, porque de él recibían. Ellos, por ejemplo, adoraban al sol porque sabían que el sol era vital para la agricultura, para que el sol, le dé calor y energía a las plantas para que crezcan, ¿sí? ¿Ah? Vale. El agua, pues ahora era fundamental. ¿Sí? Entonces, ellos tenían muchos dioses. Cuando llegó... Si está el profesor es de los pegados. Cerramos micrófonos, por favor. Que ella cuando no me vean voy a esperar. Felipe, cerramos micrófonos. Si vas a preguntar algo, me indicas. Bueno, entonces, cuando los chicas, cuando los españoles llegaron, no solamente impusieron una forma de gobierno, una forma administrativa, sino también impusieron una religión. Bájatela un poquito para que se escuche bien. Niñas, calladitas. No te entiendo. Bájate un poquitico el tapabocas y me dices. Sí, esto es, vamos a ver el rol que tuvo la Iglesia Católica en ese momento. Gracias, ¿sí? Ah, el papel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo participó en la conquista de América la Iglesia Católica en su papel de evangelizadora? Ahora, ellos impusieron toda una serie de criterios. Para los indígenas ya no era como ellos pensaban, sino como les impusieron a través de la Iglesia Católica que tenían que pensar. Entonces, por ejemplo, ellos ya les cambiaron su forma de vestirse porque los indígenas generalmente andaban casi desnudos. La Iglesia dijo, no, ustedes no pueden andar así, entonces ahora tienen que utilizar ropa. No igual, pero sí parecido. Los indígenas que vivían en la parte, que vivían por acá, ellos andaban con muy poca ropa porque por el calor no necesitaban mucho. Los que vivían en zonas frías, pues sí tenían un poco más de ropa, pero era una ropa muy diferente. Los indígenas casi no utilizaban calzado, zapatos. Los españoles les impusieron que debían utilizar zapatos y así sucesivamente. Gracias. ¿Sí? Pues todo eso es lo que viene a imponerse nuevamente. Y qué era bueno, qué era regular y qué era malo. ¿Qué ibas a preguntar, María José? Exactamente. Ajá. Vamos el micrófono, Dylan, por favor. Se está escuchando todo lo que estás haciendo. Gracias. Sí, entonces, claro, ellos tenían otra forma diferente a la nuestra. Ustedes han visto de pronto algunos de esos tejidos y de esas ropas, ¿cómo las hacían? Les cambiaron totalmente. Por ejemplo, los indígenas no se casaban como tal. Es decir, no había una persona que hacía una ceremonia y que tomas a esta mujer por esposa, no. ¿Sí? Ellos simplemente hacían un acuerdo, ¿sí? El indígena solicitaba al padre que se quería casar con su hija y ya, y él daba el permiso. O habían acuerdos desde niños y ya.
La Iglesia Católica dijo, no, eso no es así. Tiene que haber una ceremonia donde un sacerdote bendiga el matrimonio. Entonces, todos esos cambios vinieron ¿para quiénes? Para los pobres, los indígenas, que ellos, no estoy diciendo que los cambios eran buenos o eran malos, simplemente eran diferentes cambios, ¿sí? ¿Sí? Es como si en este momento a ustedes los obligaran a todos a vestir de blanco, ¿sí? ¿Es malo el cambio? Bueno, no sé. ¿Es bueno el cambio? Tampoco sabemos. Simplemente es diferente. Miren, por ejemplo, lo que nos obligó la pandemia a utilizar ¿qué cosa? Para la mayoría es un fastidio, pero las condiciones nos han obligado. Las condiciones también nos obligaron a guardar distancia. Las condiciones nos hicieron guardar durante un tiempo en la casa que no podíamos salir salvo ir a hacer mercado. Y los niños no podían salir y les impidieron venir al colegio. ¿Sí ven cómo las cosas cambian? Entonces, para los indígenas también fue un cambio. Todas las cosas para ellos cambiaron. Ellos tenían libertad de moverse, de comer. Les dijeron, hay cosas que ustedes no deben comer. A ellos empezaron a quitarles esa idea de que comieran cuanto animal se movía. La Iglesia Católica no aceptaba, por ejemplo, que los indígenas comieran mico. Cogieron que, profe, ¿me puedo volver a editar lo que es que no escuchen en parte? Que les hicieron cambiar hasta la dieta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dieta de los indígenas era muy diferente a la dieta que traían los españoles. Los españoles comían carnes en su mayoría cocidas y eran carnes de cordero, de res, pescados, ¿sí? Aves. Los indígenas comían las cosas crudas y comían ciertos elementos que un español nunca hubiera aceptado. Por ejemplo, los Parientes de los chinos. Parientes de los chinos. Sí, sesos de los micos. Micos, monos. Qué asco, qué cruz. Por eso. Sí, pero ellos comen qué animal se movía, animal que se comía. Exactamente. Entonces, para ellos fue un cambio cultural fuerte de pasar de lo que ellos hacían a lo que le trajeron los españoles. Varias cosas de las que trajeron los españoles fueron buenas, otras no tanto, pero fueron cambios. Entonces, ¿qué aparecieron? Por ejemplo, ahora tenían que hacer un bautismo e inscribir en un papel cuando nacía un niño. Los indígenas nunca hacían eso. Ellos no inscribían en un papel, este niño se va a llamar así, va a tener esos apellidos, nació tal día, nada de esas cosas ellos lo tenían en cuenta porque no era su forma de vida, era otra cultura. Entonces, ahora tenían que influir en el nacimiento, había que bautizar a los niños, había que casarse. La familia era ahora de un hombre y una mujer porque las culturas indígenas también permitían que un hombre tuviera varias esposas y obviamente tenía varios hijos. Ya se pusieron ciertas normas porque antes los jóvenes, los indígenas se casaban muy niños, 15 años ya estaban todos casándose. En cambio la iglesia dijo, no, tienen que ser un poquito más grandes. No les puso una edad, pero esas cosas. Entonces, muchas cosas empezaron a cambiar. Tenían que acostumbrarse a que cuando escuchaban las campanas, tenían que ir a la iglesia, a misa. No porque, o sea, fue impuesto, esto no fue voluntario, esto fue obligatorio. Ah, perdón. ¿Cómo utilizar tapabocas? Era como utilizar tapabocas, era obligatorio. O sea, no era la cuestión, no era, chicos, acá, guarda ese carrito, por favor. No era si quiere, le tocaba, so pena, o si no lo hacía, había un castigo. ¿Ah? Variado. Podía hacerle desde darle latigazos, ¿sí? ¿Sí? O amenazarlos con una serie de conceptos que para ellos eran totalmente raros, pero que poco a poco empezaron a enseñarles. Por ejemplo, ellos les enseñaron, Juan Esteban, que si no iban a la iglesia, que si no se bautizaban, se iban a ir al infierno. Para los indígenas eso no era, eso era extraño, ¿sí? Pero los asustaron y terminaron aceptando muchos de esos elementos, ¿sí? Entonces, los indígenas, para ellos fue un choque cultural muy fuerte, además de que se esperaba que la Iglesia Católica tuviese un rol de protección a los indígenas.
y en muchas ocasiones no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que primaba, lo bueno, era que los indios produjeran. Entonces, los señores conquistadores españoles obligaban a trabajar demasiado a los indígenas. La iglesia fue llamada a que protegiera. ¿Cómo? Sí, pero la iglesia en muchas ocasiones era comprada por los señores conquistadores y los sacerdotes, monjes y frailes que estaban llamados a cuidar a los indígenas porque ese había sido el mandato del rey o de... ¿Quiénes? Había varios buenos, pero también había varios malos. ¿Malos en qué sentido? En que no cumplían su función de proteger a los indígenas. María José. La iglesia era la que imponía la justicia. O ciertas normas. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron una tareita sobre la mita y la encomienda? Ah, sí, profe, que ellos los obligaron a trabajar muy esforzosamente. Exactamente. Y que no les importaba cómo ellos estuvieran, si estuvieran enfermos. Exactamente. Las instituciones que hay hoy día no existían en esa época. Eran otras. No había policía, no había ejército, no había cuadernos, obviamente. ¿Ah? Ellos, los indígenas, no sabían escribir. No. Entonces, ¿cómo? Cuando llegaron los españoles, sí empezaron a hacer escuelas para que los niños indígenas aprendieran de la fe, aprendieran a hablar el español, porque los indígenas tampoco hablaban español. Pues tenían, lo que pasa es que esos idiomas se perdieron, pero algunas palabras hoy en día están entre nosotros. Por ejemplo, algunos de los nombres, ¿sí?, de algunas ciudades y municipios del país todavía tienen nombres indígenas, como se decían en esa época, ¿sí? Por ejemplo, Chía. Chía era el nombre que recibía la diosa Luna. Y hay un municipio cerca de Bogotá que se llama Chía. ¿Sí? Y así muchos nombres de los que hay en Colombia eran de... ¿Cómo hablaban? Prácticamente eso se ha perdido. Ahora, si ustedes quieren escuchar hablar algunas tribus, sí hay algunos que hablan un poquito diferente. Permítanme ubicarlos acá un momento. No, ellos no hablaban inglés. Permítanme un segundito. Sí, ya sé. Miren. Por ejemplo. Por ejemplo, un momento. Le voy a poner aquí un breve momentico. Saludo a mis hermanos. Digo en lengua quichua. Alipuya tucuy machicuna. Por ejemplo, siéntese por favor. ¿Cómo se escuchaban hablar algunos de los... Colombia tenía muchos idiomas indígenas antes de la llegada de los españoles. Aquí un breve ejemplo. Ya les comparto. Juan Esteban, siéntate por favor. Miren, escuchen por ejemplo cómo hablaban ellos. Machicuna. Alipuya tucuy. Lengua inga. ¿Cómo lo digo en lengua quichua? Lengua inga. ¿Cómo lo digo en lengua quichua? Alipuya tucuy machicuna. Alichamushka capaichi. Pues este grupo de amigos se unen hoy a las primeras clases de lengua materna en quichua, también en inga y en lengua país.
Como antesala a la Tumpuncha o Gran Día de los Pueblos Indígenas, el Cabildo Indígena Quichua dio comienzo al taller de lenguas aborígenes en la localidad de Bosa. Lo que estamos asistiendo es a las clases de lengua materna, que en este Esto es un instituto que hay en Bosa, en Bogotá, ¿sí? Donde tratan de enseñarle a la gente, al que quiera, algunas de las lenguas que habían en Colombia antes de la llegada de los españoles, porque los españoles impusieron el idioma español. caso es el quichua, un fortalecimiento para toda la comunidad bosuna y no bosuna. Esta lengua nativa propia de los Andes, que llegó por el sur de nuestro país, procedente de Ecuador, hace más de 50 años, hoy tiene unos nuevos seguidores. ¿Sabes el origen de la lengua quichua? Ecuador, pero está expandida como en todo en América. Estamos en eso porque últimamente los jóvenes de ahora pues casi no lo hablan y la gente mayor también pues tampoco les están enseñando. Como Jennifer, son cerca de 60 alumnos de Bosa y de otras localidades que se benefician de este proyecto. El tahuantinsuyo es el tejido de los Andes y en eso coincidimos los ingas y los quichuas. Al despedirnos siempre deseamos ir por el buen camino. Desde Bosa, Cayacama. Esteban Guatindoy, Noticias Capital. Hasta luego, ¿sí? Y así hay una serie de idiomas que se hablaban. Volvemos entonces, no sé. ¿Sí? Chao, profe. No, todavía nos quedan unos minutos. ¿Cómo fue la evangelización? Voy a leerles. Con el afán de cristianizar, con el fin de cristianizar y evangelizar a los indígenas, durante el siglo XVI llegaron importantes órdenes religiosas que recorrieron el territorio colombiano y americano, fundando iglesias y misiones, los famosos conventos. Esta evangelización fue hecha en un comienzo por los franciscanos, los agustinos y los dominicos, que tenían un proceso. Profe, ¿quiénes son los agustinos? Es una organización, unos monjes fundados por San Agustín de Hipona, ¿sí? Desde San Agustín. Y tienen algunos conceptos, algunos tienen más conceptos hacia esos que ustedes ven, que utilizan como un lacito en la mitad, que viven alejados y todo eso son esas órdenes. Llegan a América también los jesuitas, que es otra orden religiosa, que abogó de manera más enérgica por las condiciones de vida de los indígenas. Hubo un grupo que denunciaron los abusos de los encomenderos. ¿Se acuerdan que la encomienda cómo hacía trabajar a los pobres indígenas hasta el cansancio? Sí. Entonces los jesuitas abogaron porque eso dejara de pasar. Y pues obviamente siempre tuvieron problemas. Los jesuitas fueron los primeros que intentaron cambiar la situación terrible de los pobres indígenas. Porque los indígenas, de ser un pueblo libre, pasaron a ser un pueblo casi esclavo. ¿Por qué? Porque los obligaban a trabajar para obtener riquezas. Por ejemplo, los metían en minas para que obtuvieran oro, esmeraldas, plata y otros materiales, para que trabajaran y sacaran maíz, cacao, algodón, bueno, toda la cantidad de cosas. Pero los españoles, como tenían las armas, eran los superiores. Los monjes, la iglesia, fue traída para que evitara esos abusos, pero en muchos lugares no lo hizo, porque primó el beneficio económico. Pero hubo personajes que sí lo hicieron. Y hay un personaje que vamos a hablar luego, que se llamó San Pedro Claver y Fray Bartolomé de las Casas, dos monjes que hicieron una labor social muy interesante por los indígenas y por los negros, tratando de cuidarlos de los abusos que cometían. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Se portan bien. Chao, chao. Adiós. Chao. No. Chao.
No, no que se vaya. Profe. Chao.